Amén, mi hermano, mi hermana. Te invito a que abras la palabra ahí en el libro de Romanos, Evangelio, carta, epístola a los romanos. Quiero en esta mañana compartirte, como decimos, hermanos, después de tantos años, son textos, ¿verdad? Son textos que están ahí. Conocidos de una y otra manera, porque compartimos. Y en Romanos capítulo 8, ¿os acordáis del título de la predicación de este domingo pasado? Que compartió nuestra hermana Maricot. La hermana compartió, ¿verdad?, la predicación del domingo pasado y habló sobre guardar el corazón. Este domingo 18, nuestra hermana predicó ahí, compartió sobre la sabiduría, ¿verdad?, guardar el corazón. Pero ¿os acordáis de la predicación anterior, domingo 11, la cual yo prediqué? ¿De qué hablaba? ¿Qué os decía? Vive tranquilo. Vive tranquilo. Vive tranquila. No vivas con angustia. No vivas con ansiedad. No vivas desesperado. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Compartíamos 8, solamente el verso 28. Y la exposición bíblica fue en ese texto, 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hoy quiero compartirte el resto, porque hoy quiero tomar este día para, una vez más, edificar tu vida, bendecirte, establecerte, que tu corazón tome confianza, seguridad. Por eso quiero hablarte sobre la razón de vivir tranquilos. La razón de vivir tranquilos. Y en la epístola a los Romanos, capítulo 8, recordamos el verso 28 y le damos lectura, los siguientes textos. Y dice lo siguiente, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Me gusta recordar, para que nos centremos y encadenemos una predicación con la otra, y aquellos hermanos que también nos escuchan en casa y en las redes, ¿no? Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí nos podríamos llevar varias horas hablando de estos conceptos, ¿no? Además, conceptos muy teológicos, ¿no? Pero sigue diciendo el verso 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Es decir, a todo lo que evidentemente estamos leyendo y está en el contexto. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a todo lo que el Espíritu del Señor está poniendo en mi corazón? Creo que diría Pablo, y él estaba escribiendo, diría: ¿qué pues diremos a todo esto? ¿Verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por ti, mi hermana, está contigo, ¿quién contra ti? Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la quinta pregunta que hay ahí. Son 5 preguntas que vamos a ver en esta mañana, ¿verdad? ¿Es tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, dice el apóstol, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Yo no sé si tú esta palabra no te mueve el corazón, pero yo creo que esta palabra a los hijos y a las hijas de Dios nos debe de mover el corazón. Por eso yo quiero que tú en esta mañana, si tienes a alguien a tu lado, le diga, mi hermano, mi hermana, eres más que vencedor. Eres un vencedora. Te digo una cosa, si no tienes esta percepción de tu vida, escúchame bien, por favor, esto es importante, Si no tienes esta percepción en tu vida de que eres un vencedor y de que vives en victoria, estás mal, tienes un problema, tienes un verdadero problema. Te tienes que hacer un examen, pero un examen espiritual, pero muy de fondo, porque la palabra dice que somos más, no vencedor, sino más. Y ahora vamos a ver, porque claro, tú, si estás pasando algún momento delicado, me puedes decir, pastor, yo estoy por los suelos. Es muy humano. Pero claro, tú estás por los suelos porque te estás mirando a ti y al problema solo. Pero no te estás mirando que ese problema lo lleva el Señor en sus manos. Y cuando tú tienes esa percepción, tu vida y mi vida cambian. Tu vida y mi vida cambian. El Señor va a hablar de una manera muy clara a sus hijos y a sus hijas. Aquellos que aman, como decíamos hace un par de domingos, ¿verdad? Y recordando también la palabra de ese domingo tremenda, preciosa, que compartió nuestra hermana, de guardar el corazón, tan importante, esa sabiduría que nos debe de dar Dios para entender todo este tipo de cosas, esa revelación, esa sabiduría de lo alto. Pero Dios nos habla de una manera muy clara, por medio de su palabra. Es Él hablando a nuestros corazones. Y hay algo tremendo, querido hermano y hermana, que aquí nosotros tenemos que tener claro. Porque el mensaje es que podemos y debemos vivir tranquilo. Cuidado, los que aman a Dios, no los que dicen que aman a Dios. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Hay mucha gente que dice que ama a Dios. Hay mucha gente que dice creer en Dios. Pero el apóstol Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Es otra cosa. Son cosas diferentes. Aún el apóstol Pablo enseña en Corintios que tengamos mucho cuidado porque el diablo se disfraza de ángel de luz. y nos puede engañar hasta tal punto que creamos que somos salvos y todavía no hayamos nacido de nuevo. Cuidado, porque nacer de nuevo, una persona que ha nacido de nuevo es la persona que está
sellada con el poder del Espíritu. Es la persona que tiene a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Es la persona que vive ya en esa dimensión de que sabe que aunque pase por donde pase, el Señor está con él. El Señor está contigo. Y ya tú vives en otra dimensión, querido hermano y hermana. Y no quiero decir en otra dimensión aquí, no. Tenemos que ser realistas, ¿eh? Y nosotros los cristianos no nos podemos ir ahora, no. Cuidado, ¿eh? Con esa santidad de alas, no. Somos personas que pasamos por valles de lágrimas, por sombras de muerte, por tormenta, por aflicción, por persecución, por penas, por sufrimiento, por decaimiento, por enfermedad. Pero por encima de todo, vivimos en la presencia de Dios. Y cuando vivimos en la presencia de Dios, hay algo que levanta nuestro corazón de una manera tremenda y sobrenatural. Hay algo que se mueve en medio de nosotros. ¿Amén o no, hermanos? Por eso el apóstol Pablo evidentemente el apóstol Pablo, inspirado, soplado por el Espíritu, Dios hablándole al apóstol y él escribiendo, va a compartir este texto tan precioso, hermanos y hermanas. Dios está, y va a decir que Dios está en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Va a hablar de que a Dios no se le escapa nada. Y todo lo que ocurre a nuestro alrededor, todo lo que te ocurre a ti, lo que me ocurre a mí, está en las manos de un Dios santo, amoroso y lleno de misericordia. A Él no se le escapa nada. Él te ama tanto, que Él mismo se hizo carne para morir en una cruz y que tú tuvieras vida. Él pagó con su vida para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Por eso el Señor quiere que tú vivas en paz, que tú vivas tranquila, que tú vivas con sosiego, que tú dentro de ese mar de cosas que quizás no estén bien en tu corazón, en tu alma, en tu mente, alrededor tuya, tú sepas canalizarla y llevarla a las manos de ese Dios que te dice, ven a mí, que yo llevo tus cargas y te doy descanso. La palabra de Dios en este texto nos va a dimensionar con 5 preguntas. Y estas 5 preguntas las he compartido y las he analizado en el sentido de que en esta mañana quiero darte esas razones o esa razón, como dije hace 2 domingos, para que tú vivas tranquilo. ¿Por qué tengo que vivir tranquilo? Y aquí el apóstol claro es inmensamente claro. 5 preguntas que si esta palabra tú la siembras en tu corazón, te van a llenar de confianza, de seguridad, tú vas a tener ese concepto de que por muchos momentos difíciles que tú vivas, tú vas a poder vivir en victoria, te vas a sentir victorioso, victoriosa y vas a vivir tranquilo, con la presencia de Dios. Y la primera pregunta está ahí, en el versículo 31 que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes del comienzo del mundo dice que el Señor nos predestinó, nos escogió, nos eligió. Este es un concepto teológico que algunos lo entienden de una manera, otros de otra, pero nosotros creemos que ya en la omnisciencia de Dios, Dios ya sabe, conoce a aquellos que van a poner su fe en Cristo. Ya Él conoce. Y Él dice que a estos que Él ya conoce, que Él ya ha elegido, ha predestinado, a estos Él los ha justificado, los va a glorificar, los ha elegido para que sean y se hagan conforme a la imagen de su Hijo, dice versos 29 y 30. Pero ahora en el 31 va a lanzar 5 preguntas, en el 31, en el 32, pero la primera pregunta es el verso 31, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El Dios que antes conoció, que predestinó, que llamó, que justificó, que glorificó, incluso a nosotros,
Ese es el Dios todopoderoso. Ese es, como decíamos hace tiempo, el alto y sublime, el que habita la eternidad. El Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que sostiene en sus manos el firmamento. Dios, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Daros cuenta que el apóstol no dice contra mí o contra ti, sino contra nosotros. Es decir, le da la forma a la iglesia, al cuerpo, ¿verdad? Habla de manera general, está hablando a la iglesia. Dios es por mí. ¿Qué importa quién esté contra mí? Si Dios está conmigo y Dios está por mí. Amén. Ahora, ¿hay fe para creer eso o no? Amén. Yo creo que hay creyentes en la iglesia, aquí no, aquí no. En otras iglesias que dicen, esto es un cuento chino. Pero hay veces que no, porque habla uno con creyentes, no, pastor, es que, bueno, pero tú no. ¿Y la palabra? ¿No crees en la palabra? ¿Crees en la palabra o no? ¿Crees que la palabra es de Dios? ¿Y que Dios te está hablando? ¿Y que Dios es el que te dice esto? Si yo contigo, ¿quién contra ti? ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿Hay fe para creer o no? O estamos en otra religión que tenemos que ver para creer. ¿Tenemos que ver para creer? Como le pasa a algunos, o hay otras religiones que tienen que ir a algún sitio y ver imágenes y cosas para creer, o creemos porque Dios nos lo dice y creemos en su palabra, y es Dios hablando a nosotros. Hermanos, hermanas, tenemos paz con Dios, nuestra confianza está solo en Dios. Dios es por nosotros de tal manera que produce un amor inconmensurable que aún nosotros no lo podemos entender en nuestras vidas por ese propósito eterno que Él tiene de salvación con nosotros. El Señor nos ha escogido, nos ha adoptado como hijos, nos ha dado perdón de pecados, somos herederos, nos ha sellado con su Espíritu. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Vivimos esa poderosa resurrección ya con Él, porque estamos con Él, escondidos en su presencia. Hermano, puesto que Dios es por nosotros todas las cosas, por eso todas las cosas cooperan, ayudan, colaboran para bien. Aleluya. El Señor, que dice el Salmo 27, el Señor, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aleluya. Estas palabras, querida hermana, querido hermano, las tienes que guardar en tu corazón, y cuando tú estas palabras las tienes y las tienes fresca en tu corazón, van a ser de victoria. Cuando tú pases por momentos delicados, por momentos de miedo, por momentos de frustración, por momentos aún de terror, y te viene esta palabra, Señor, ¿de quién temeré si tú estás conmigo? ¿De quién he de atemorizarme? Ningún enemigo puede prevalecer contra las personas que están siendo apoyadas por un Dios fiel y comprometido con su pueblo. Puesto que Dios es por nosotros, ¿qué más da? ¿Quién contra nosotros? Aquí está el ánimo, el estímulo y la garantía en nuestros tiempos de sufrimientos, de angustia, de enfermedad, de soledad, de muerte. Dios en mí igual a una persona completa, contra la cual nadie puede ni puede detener. Y ahora lo vamos a ver al final lo que dice el texto. Ni los principados, ni las potestades, ni aun los demonios, ni lo presente, ni lo alto, ni el futuro, ni lo porvenir, pueden ir en contra de aquellos que son vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. Si Dios en su gracia dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará, dice la segunda pregunta en el verso 32, cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios dio a su Hijo lo que Él más amaba, todo, ¿cómo no te dará a ti las demás cosas? Amén. Si te ha dado su especial tesoro, lo mejor,
Si yo te entrego mi corazón, ¿qué más me da ya entregarte la cartera? Si te he entregado el corazón. Dios ha dado lo mejor. Su amor perfecto personificado en Jesús. ¿Cómo va a escatimar? ¿Cómo no también te va a dar con Él todas las cosas? ¿Cómo podemos estar seguros que Dios va a satisfacer todas nuestras necesidades? Porque Él te ama y te ama con amor eterno. Él te ama. Es un acto supremo de amor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La cruz, hermanos y hermanas, demuestra la generosidad de Dios. Dios dio su posesión más preciada en el cielo para nosotros. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Lo entregó todo por nosotros. Él, con un corazón desprendido, dio a su Hijo como un regalo gratuito. Amén. El propio Jesús dice en el capítulo 10 de Juan, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Voluntariamente se entregó por cada uno de nosotros. Hermano, Pablo nos recuerda que Él fue entregado por cada una de nuestras vidas. Las palabras por nosotros tienen ese significado, ¿verdad? Pablo habla acerca de la expiación sustitutiva, porque Jesús fue puesto, entregado en nuestro lugar. Tú y yo éramos los que teníamos que estar en condenación y íbamos a la condenación, pero Jesús se puso en nuestro lugar. Tú eras y yo éramos viles delincuentes delante de Dios. No teníamos presencia. Estábamos fuera de la presencia del Señor. Pero el Señor, en su gracia bendita, por querer tener relación con nosotros y por querer tener acercamiento hacia nosotros, entregó a su Hijo y lo puso como un vil delincuente en la cruz del Calvario. Esa fue la expiación por sustitución. Jesús te sustituyó a ti en la cruz. Tú eras el que tenía que estar allí, condenado por la eternidad. Pero Cristo te salvó, dando la vida por ti y por mí. Aleluya. Por todos nosotros. Nadie va a quedar fuera. Por todos nosotros. Sin embargo, esto no quiere decir que todo el mundo será salvo, ¿verdad? En nosotros se refiere a cristianos nacidos de nuevo. Ya lo dice, ¿verdad?, la palabra en Juan, capítulo 3, verso 16, que dice, de tal manera ama Dios al mundo, que ha dado para que todo aquel que crea, el que crea, tenga vida eterna. Si no crees, no, ¿eh? Si no crees, no. Y el creer, quiero decirte una cosa, el creer no es venir el domingo a la iglesia. El creer es entregar tu corazón a Cristo. Tener una vida rendida a Él. Y estar bajo la cobertura y el dominio del Espíritu Santo. Por eso, si estás aquí hoy, reflexiona sobre lo que te estoy diciendo en las ambas partes que te estoy hablando. Porque quizá con el tiempo nos vamos un poco despistando. Y creemos que tenemos ya, y seguramente no. No sé tu vida cómo está. Si te has bautizado, no te has bautizado, si crees en Cristo, no crees en Cristo, si tienes una vida rendida a Cristo, no la tienes, si te da igual, no te da igual, pero tú dices, no, es que el Señor es bueno, sí, el Señor es bueno, buenísimo, tanto que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él
crea. Y el que crea se entregue. Hermanos, Pablo dice, para que todos aquellos que crean en Él tengan vida eterna. Aquellos que cuando oyen la palabra se arrepienten, creen y obedecen al Señor Jesucristo hasta el fin de su vida. Hacen de Jesús su Salvador y Señor y viven en el poder del Espíritu Santo. Y por eso pueden vivir tranquilos y en victoria. Pablo dijo en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Dios ha dado lo mejor de sí para nosotros. Éramos sus enemigos, ahora somos sus hijos. Nos ha dado todas las cosas necesarias que necesitamos para la vida. ¿Crees que Él va a limitar en darnos cualquier otra cosa que necesitamos? ¿Que tú y yo necesitamos? Filipenses, el apóstol Pablo va a decir, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Dios nunca dará la espalda a aquellos que Él ya ha elegido, ha justificado y ha santificado para la gloria de su nombre. Estamos siempre seguros de que Él nos ama y nos ama con amor eterno, y no por nosotros, sino por su gracia bendita e inmerecida. Amén, hermanos. ¿Quién acusará? Por eso dice la tercera pregunta, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Verso 33, porque Dios es el que te justifica. Dios es el juez y el mismo que te ha absuelto. Él es nuestra justificación y esa justificación no puede ser derrocada. Por eso dice Pablo en Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Aleluya. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay quien te pueda acusar. No hay quien te pueda acusar. Y querido hermana y hermano, quiero aprovechar un minuto, ahora voy a ir rápido, pero quiero aprovechar para decirte que lo voy a decir así. Te voy a decir, ten cuidado en acusar. No acuses a nadie. No señales a nadie. Antes de señalar, mírate la viga que tú y yo podamos tener antes de sacarle la paja a nadie. No acuses a nadie. Y te digo aquí, a ti, que si estás siendo acusada o acusado, ve a esa persona y le dice que el que acusa, como dice Apocalipsis, es el diablo, delante del trono de Dios de día y de noche. Porque si tú has creído en Cristo verdaderamente, no hay quien te acuse, porque Dios te ha justificado. Que nadie venga a acusarte. Tú hiciste, tú fuiste, tú dijiste, ya eso pasó. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Amén. Despréndete de cualquier tipo de acusación, de cualquier tipo de daño, de cualquier tipo de cosa que quizás te puedan herir, te puedan hacer. Porque Dios te justifica. No hay quien te acuse. Aún la cuarta pregunta dice, ¿quién nos condenará? Verso 34, ¿verdad? ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El único que tiene derecho a condenarnos es Jesucristo y Él ya murió por nosotros para salvarnos de la condenación y darnos vida eterna. Amén, hermano. Por eso tú y yo podemos vivir tranquilos.
y decir, Señor, gracias porque aparte estoy viendo razones que tú me das para ya vivir tranquilo y aparte vivir como un vencedor. Amén, hermano. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Sin embargo, recuerda que no somos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén, hermanos. Jesucristo, dice la palabra, que también es nuestro juez. Él te ha declarado justo, justificados por su gracia mediante la fe. Aleluya. Es su gracia. Tú no lo merecías, pero Él te ha dado gracia. El favor inmerecido de Dios. La Biblia es clara en este tema. Dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, Dios ha hecho contigo una persona nueva. Una persona nueva. Dios en Cristo te ha perdonado de todo pecado, de los pecados más aberrantes que tú hayas tenido. Él te ha librado, te ha lavado con su sangre, te ha dado su Espíritu Santo, te ha sentado con Él. Está contigo para guardarte, para fortalecerte, para socorrerte, para ahora darte una vida victoriosa, para que tú ahora viva una vida en paz, una vida dándole gracias a Él, una vida con propósito, una vida con perspectiva, una vida llena de ese fuego, de ese perfume grato del olor de Cristo en tu corazón y en mi corazón. Amén. Hay algo precioso y grandioso cuando nosotros entramos en este fluir de la palabra. Y dice, la quinta pregunta y última, y aquí acabo, ¿quién, verso 35, quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dice el texto, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién o qué es suficiente para venir y removerte a ti de las manos de Dios? Pablo da una lista de las luchas en la vida del cristiano. ¿Puede la vida en su peor momento alejarnos? ¿Quién nos separará? Tribulación, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cristo nunca va a dejar de amarte. Amén. Óyeme bien, aunque tú estés comiendo algarrobas, Cristo nunca deja de amarte. Él nunca deja de amarte. Tribulación en el griego dice que son las fuertes presiones de la vida, ¿no? Es como cuando se pisa, ahora en septiembre, ya en este tiempo, la vendimia por esta zona, ¿no? De vendimia, cuando se pisa la uva, ¿no? Ese pisar de la uva, ese saca la tribulación, ¿no? Aquello que está ahí, esas presiones que te estallan la mente, ¿no? La angustia, ¿verdad? La desesperación. En el griego es sufrimiento, la aflicción hacia el exterior. La palabra se usa para describir quedar atrapado en un lugar estrecho, ¿no? Esa angustia, ese agobio, ¿no? Y te sientes, hermana, como si te hubieran atrapado. ¿Te sientes como si tuvieras opresión en tu vida, en tu corazón? ¿Te sientes oprimida? ¿Te sientes oprimido en esta mañana? ¿Estoy hablándole a alguien que tenga una carga pesada en esta mañana? ¿Que tenga su corazón con carga? ¿Que lleve su mente ahí? ¿Que no descanse bien? ¿Que tenga turbación en el corazón? ¿Hay angustia y cansancio? ¿Te sientes golpeado? ¿Se ha convertido tu vida en una carga? Jesús te dice en esta mañana, yo te he salvado, y te he salvado porque te amo.
Y Jesús te vuelve a decir en esta mañana, si estás así, ven a mí, porque el deseo de mi corazón es que tú vivas tranquila, que tú vivas tranquilo. El deseo del corazón de Dios es que tú tengas descanso. Por eso Él dice, venid a mí los que estáis trabajados, cargados, cansados. Y la palabra dice, yo doy descanso a vuestras almas. A ese lugar, quiero decirte, mi hermano, mi hermana, donde nadie puede llegar, ni aun el psicólogo, con todo, como digo muchas veces, con todo mi respeto, el psicólogo llega a ciertos comportamientos conductuales, pero al alma, a ese lugar espiritual, solamente llega la mano poderosa de Dios. Solamente. Por eso, Él quiere llevar tu carga y mi carga en esta mañana. Dice también persecución, ¿verdad? El griego está mirando y dice que es como si alguien fuera detrás tuya, como si tú fueras un animal y fueras tú una presa para destruirte. Te persigue como si tú fueras una presa para destruirte. Persecución. No hay nada que te pueda separar. Aunque tú seas una presa para alguien, Dios está contigo. Amén. La hambruna, ¿verdad? Provocados por la persecución, la necesidad. No debemos de preocuparnos por un sentimiento de insuficiencia porque no tenemos, porque la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando buscamos primero el reino de Dios, llegamos a ser más que vencedores, ¿verdad? Peligros de algún tipo. Pablo usa la palabra peligro 8 veces en 2 de Corintios. En el capítulo 11 dice, en camino muchas veces con peligros, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pero Pablo dice, por encima de todo, Dios está conmigo. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Estaba en peligro de tal manera que al poco tiempo fue decapitado en la Vía Apia, allá en Roma. Como lema, Pablo coge del salterio, cuando va a decir, todos estamos muertos como ovejas, somos contados al matadero. Él va a escribir un verso del Salmo 44:12. Lo que escribe en Romano es Salmo 44:12. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es tu actitud frente a las presiones? ¿Cuál es tu actitud frente a la persecución? ¿Cuál es tu actitud frente a la tribulación? ¿Cuál es tu actitud frente a la enfermedad? ¿Cuál es tu actitud frente a la ansiedad, la desesperación? ¿Cuál es tu actitud frente al sufrimiento, frente a la soledad? ¿Cuál es tu actitud frente al problema, frente a la circunstancia? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu respuesta? Cuando te viene un problema, una circunstancia que te embarga, que es duro, ¿cuál es tu respuesta? Hay un hermano que siempre tiene presente esa oración, de allá del Antiguo Testamento, de cuando aquellos 12 espías, hay un hermano que ora y habla de Josué y Caleb. ¿Os acordáis, verdad? Esos 12 espías
que fueron a ver la tierra prometida tal y cual. Por culpa de aquellos 10 que no creyeron, se tuvieron que llevar 38 años vagando por el desierto, porque ya llevaban 2 acampados allí en el Sinaí. Fueron 40 en total. Pero Josué y Caleb vieron los gigantes y vieron el problema y vieron las circunstancias y vieron los guerreros y vieron lo que habían que conquistar y la lucha y veían la guerra. Pero por encima de todo, vieron a Jehová de los ejércitos con ellos. Amén. Por encima de todo vieron a Dios. Amén. Tenemos una perspectiva totalmente diferente, mi hermano y hermana. Acabo aquí con esto. Cuando pensamos y traemos la eternidad a nuestra mente. Vivimos de una manera muy superficial, pensando en qué vamos a comer, en qué nos vamos a comprar, en qué vamos a vestir. Y si tenemos para el móvil, si tenemos cobertura para mirar el Facebook y poco más. Y ahí vivimos. Pero pensamos en la eternidad. ¿Le da tu lugar a tu pensamiento a la eternidad? ¿Vive tú con esa gracia de Dios en tu corazón, siempre mirando la eternidad, trayendo a tu corazón y a tu mente la eternidad? ¿Puedes alabar a Dios cuando estás pasando por la aflicción, por el sufrimiento, por la enfermedad? ¿Puedes alabar a Dios? Pablo dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, si tú deseas ver esta verdad vivida en un hombre, la podemos ver en el apóstol Pablo. Y él va a decir lo siguiente, dice, son ministros de Cristo, dice, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de río, de ladrones, de gentiles, de la ciudad, del desierto, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayuno, en frío, en desnudez y además de otras cosas, todo lo que se acolpa de mí por la preocupación cada día de las iglesias. Amén. ¡Wow! ¡Wow! En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! ¡Wow! Hay otra perspectiva, hay otra dimensión, mi querido hermano y mi querida hermana. Y esa es la percepción que tiene que vivir la iglesia. No sé si tú eres iglesia. Pero cuando uno es iglesia, vive de otra manera. Adora de otra manera. Alaba de otra manera. Se congrega de otra manera. Bendice de otra manera. Da gracias de otra manera. Sirve de otra manera. Aleluya. ¡Wow! Somos más que vencedores. Hay una palabra, y te la doy aquí, que usa Pablo que me encanta en el griego, y es hipernicomen. Hipernicomen. Hay algo que aquí conocemos en la traducción cuando decimos hiper, algo grande. Hipernicomen es una palabra griega ahí que usa Pablo, un vocablo, ¿verdad? Y él no dice que somos luchadores, ni sencillamente vencedores. Cuando él usa hipernicomen, dice super vencedores, super vencedores. Aleluya. Yo me quedo. La palabra viene de un adverbio ahí de nikao, que significa conquistar, ¿verdad? Para llevarse la victoria en todo, para salir victorioso en todo. Y lo que va a decir Pablo es que somos super vencedores, porque en todo vencemos. Por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Super vencedores. Cristo demostró su amor a través de su sufrimiento, por lo que nuestro sufrimiento no nos puede separar de su amor. Aleluya. Por lo cual estoy seguro, acaba el apóstol Pablo diciendo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nada en la vida puede detener a Dios de amarnos. Ni la vida, ni la muerte, ni el poder angelical, ni ningún poder demoníaco, ni ninguna influencia humana nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Dios cumple sus propósitos eternos en nuestras vidas a través del dolor, del sufrimiento, de la aflicción, de la tribulación, para que nosotros pasemos y veamos la mano poderosa de Él. Como Él pasó a su pueblo Israel por el desierto, nosotros vamos marchando por el desierto, pero viendo al Dios invisible con nosotros. Aleluya. Él nos promete darnos fuerza, aliento, socorro, seguridad, confianza, ánimo y sobre todo su presencia transformadora, que es la cobertura y la llenura del poder del Espíritu Santo. Él nos transforma y nos cambia a la semejanza de Jesús por la poderosa obra del Espíritu. Y esto le ocurre a aquellos que son iglesia y pertenecen al cuerpo de Cristo, porque tenemos razones más que suficientes para vivir tranquilos y vivir en victoria y gritar: soy más que vencedor, aleluya. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, aleluya, 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 más que vencedor, amén. Di conmigo: soy más que vencedor, Señor, soy más que vencedora, Señor.